Del Señor, amado Padre, en esta hora, Señor, yo te doy muchas gracias, Señor, porque usted me permite, Señor, una vez más estar aquí, Señor, delante de su pueblo, mi precioso Padre. Yo le pido que sea su Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, en mi boca, Señor, y que sea su Espíritu Santo trabajando, Señor, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que sea su palabra, Señor, como esa semilla, Padre, que va a dar frutos, Señor, al 100%, Padre. En el nombre de Jesús, le pedimos que todo lo que quiera estorbar, Señor, para que su palabra sea hablada, Señor, con libertad. En esta hora le pedimos que sea usted, Señor, derribando, Señor, todo aquello que se quiera oponer, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo me declaro, Señor, en esta hora, Padre, libre para poder hablar, Señor, sus palabras. En el nombre de Jesús, Señor, reciba todo el honor, Señor, reciba toda la gloria, porque solo usted se la merece, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios en el primer libro de Reyes. Vamos a estar mirando en el capítulo 18, del 30 al 39. Vamos a leer esos versículos. Gracias, Dios. Me indican con un amén cuando estén ahí. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu. Amén. Amén. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Gloria a Dios. Pues yo le puse por tema a esta prédica: no dejes de confiar. Y te voy a platicar un poquito de esta preciosa historia que está en la palabra de Dios y que habla mucho de este profeta Elías. El profeta Elías era un varón tremendo ante los ojos del Señor. El Señor lo escogió para que fuera e hiciera tremendas cosas, tremendos milagros, Sí, amén. para que el pueblo de Israel se regresara, su corazón se regresara al Señor, porque se habían desviado tras los ídolos, se habían vuelto unos adoradores de los Baales. Y gobernaba en ese tiempo Acab. Acab era el esposo de una mujer llamada Jezabel, que yo creo que ya muchos hemos escuchado de esa pareja, ¿no? Y de esa mujer que odiaba tanto a los profetas del Señor,
que los buscaba para matarlos. Tenía eso en su corazón, tenía ese odio tremendo. Entonces, pero el Señor había preparado a Elías para que fuera a ese lugar. Elías dice que fue y se presentó con este hombre, con Acab, y le dijo: por palabra del Señor, no va a llover durante un buen tiempo. Y dice, y yo lo estoy diciendo. Elías estaba hablando con una seguridad porque Dios le había indicado que ir a hablar a este hombre. Entonces este hombre, mirando todo esto, lo que Elías le estaba diciendo, este hombre luego se puso a pensar: si deja de llover, este lugar se va a convertir en un caos. Y así fue. Dice que en su momento dejó de llover y él se preocupó mucho por cómo iba a alimentar a sus bestias. Como si no había lluvia, pues no habían frutos, no habían cosas para que él pudiera tener bien alimentado las cosas que él poseía, y tenía muchas, era muy rico. Entonces, y dice que empezó la búsqueda a Elías. Y no crea que lo andaba buscando para llevarlo a un banquete, para invitarlo a comer, no. Lo andaba buscando con mucho coraje, porque aparte que tenía a su esposa que odiaba a los profetas, te imaginas, con todo lo que estaba pasando, este hombre se llenó de ira. Y dice que empezó, ¿no? Entonces, y dice que Elías se fue porque lo andaban persiguiendo. Y se fue a un lugar donde el Señor le ordenó que se fuera, junto a un río. Le dijo: ahí te vas a quedar hasta que él le diera nuevamente una orden para que fuera. Y Elías se quedó ahí, en ese lugar junto al río. Y dice que tomaba agua del río, se alimentaba de esa agua. Y dice que el Señor nunca se descuidó de Elías, porque cuando el Señor te ordena algo y te manda a un lugar, tú solamente tienes que decir amén, así es. Amén. Y el Señor se va a encargar de todo lo demás. Y dice que estaba Elías ahí en ese lugar y estaba siendo alimentado por el agua que corría del río. Y dice que unos cuervos, el Señor mandaba unos cuervos que le llevaran de comer, que le llevaran pan y le llevaban carne. O sea, estaba bien atendido Elías ahí, porque eso es lo que hace el Señor. Cuando tú obedeces, Él siempre va a suplir tus necesidades. Él no te va a dejar morir. A donde Él te mande, Él no te va a dejar morir. Él siempre va a estar al pendiente. Entonces, sí, dice que estaba Elías ahí, pero de pronto, como no llovía, se secó el arroyo. Y empezaron los problemas para Elías. Entonces, Elías, dice su palabra en el libro de Santiago, que era un hombre semejante a nosotros. O sea, era un humano. Era un humano como cualquiera, como usted, como yo, era un humano. Entonces, dice que empezaron las situaciones un poco difíciles para Elías. Pero como Elías era un hombre que confiaba plenamente en el Señor, porque si él estuvo ahí ese tiempo que el Señor le dijo: quédate ahí, y él se quedó, era un hombre que confiaba en el Señor, y porque era un hombre que estaba mirando que el Señor no lo estaba abandonando, estaba confiando plenamente en el Señor. Por eso el tema es: no dejes de confiar. Entonces resulta que de ahí el Señor le dice: pues vete. Pues ya Elías estaba en problemas y le dijo: vete a Sarepta, y ahí va a estar alguien que te va a alimentar. Y Elías se fue. Y la cosa es que cuando Elías llegó, yo me imagino a Elías, como el arroyo ya estaba seco, yo imagino que llevaba mucha sed, porque lo primero que le pidió a la mujer cuando llegó a ese lugar donde Jesús, el Señor lo había mandado, le dijo: dame de beber, dame un vaso con agua. Y después le pidió algo para comer, un bocado. Entonces, y dice que esta mujer le dijo: vive tu Dios, que solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y una poquita de aceite en una vasija. Y ahora mismo, le dijo, iba a ser un pedazo de pan para comerlo mi hijo y yo, y luego dejarnos morir. ¿Te imaginas
con otra situación que se va a encontrar Elías, después de que iba, me imagino, agotado y con mucha sed. Y el Señor le había dicho, ve, y le había dado las indicaciones y llegó a donde el Señor le había dicho que llegara. Entonces, ¿te imaginas en la humanidad de Elías cuando llega y se encuentra con esa escena? Cualquiera de nosotros lo primero que hubiera dicho, Señor, me mandaste aquí a que me muera de hambre junto con esta mujer y con este muchacho. Pero no, Elías tenía la confianza que si Dios lo había enviado ahí, Dios algo iba a hacer ahí. Y así sucedió. Dice que de pronto cuando él le ordenó a la mujer, haz primero para mí y después haz para tu hijo y para ti. Dice que desde ese momento cuando la mujer accionó y empezó a hacer lo que le estaba diciendo el siervo de Dios, dice que la harina nunca cesó de la tinaja y dice que comieron muchos días. ¿Te imaginas esa hermosa bendición y ese hermoso milagro que empezó a ver esta familia después de estar a punto de morir? Y llega este hombre con una confianza tremenda en el Señor y empiezan a suceder los milagros, porque cuando usted y yo confiamos en el Señor, empezamos a ver los milagros. Amén. Y empezamos a mirar que el Señor está ahí, que si Él te ha prometido algo, Él te lo va a cumplir. Entonces, Elías le dijo a la mujer, el Señor ha dicho así, no va a cesar la harina de tu vasija, de tu tinaja. Y así pasó, no cesó la harina. Dios es bueno y si nosotros nos mantenemos fieles y nos mantenemos confiando en Él, Él nunca te va a fallar. Amén. Nunca te va a fallar, porque el Señor solamente quiere la bendición para usted y para mí. ¿Te imaginas qué es lo que quiere un padre para un hijo? Lo mejor. Entonces el Señor es nuestro Padre y Él quiere para todos nosotros lo mejor. Solamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y la parte que a nosotros nos corresponde hacer es confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Y cuando tú empiezas a confiar en el Señor, hermano, haces las cosas con mucha alegría. Y te sientes así como que, pues, que venga lo que venga, yo sé quién está conmigo. Porque a Elías, yo me lo puedo imaginar, le pasaba eso. Porque dice que de pronto él estando en ese lugar, dice que sucedió una tragedia. Se murió un muchachito, se murió un niño, estando ahí Elías. Entonces, pero miren lo que pasa, hermano, cuando a usted lo miran, que usted es una persona que confía en el Señor, van con usted. Dice que esa mujer estaba angustiada, yo me imagino, pues perder a un hijo ha de ser lo más terrible en la vida. Y dice que llegó con Elías, y Elías dice que se llevó a ese niño y fue a su aposento y empezó a orar por él, y el niño, el Señor le devolvió la vida. Por la oración de Elías, porque Elías era un hombre que confiaba plenamente en el Señor. Entonces, eso es lo que provoca cuando usted y cuando yo confiamos en el Señor. Usted puede provocar milagros cuando usted está creyendo que el Señor todo lo puede hacer. Gracias, Jesús. Y eso Elías lo estaba mirando. Pero el ser humano está expuesto a tener altas y bajas. Elías, como ya le dije, era un hombre como usted y yo, sujeto a pasiones, dice en el libro de Santiago 5:17. Pero ese hombre confiaba en el Señor y dice que oró para que no lloviera y no llovió. Y de pronto dice que tuvo un encuentro una vez más, después que pasaron todas esas cosas que él había visto, todos esos milagros. Dice que el Señor lo envió otra vez a que se fuera a presentar con Acab, y ahí iba a empezar lo bueno. Dice que le dijo, ve y preséntate y dile a Acab que va a llover. Y ya habían pasado varios años, 3 y algo.
que no había llovido. Entonces, y dice que se fue y se presentó acá. Y vamos a hacer algo, le dijo. Se pusieron a platicar, él y acá. Si los Baales son dioses vivos, a ellos hay que servir. Pero si Dios y Jehová de los ejércitos es el Dios vivo, a Él hay que servir. Y vamos a hacer esto, dijo, que iban a preparar un holocausto, iban a hacer un altar y iban a presentar, y el que hiciera caer fuego del cielo, ese, y consumiera el altar, a ese Dios era al cual iban a adorar. Y como Elías estaba seguro que el Dios a quien él servía era el Todopoderoso, era el Dios vivo, era el Dios de dioses, era el que podía hacer todas las cosas. Él estaba seguro que los otros Baales no iban a poder hacer nada. Y les dijo, preparen ustedes primero el holocausto y empiecen a hablarle a ellos, a esos dioses. Y háblenle y díganle que lo consuma. Y dice que empezaron los profetas de Baal a hacer su argüende y medio. Dice que empezaron a gritar porque prepararon pusieron el buey, prepararon la leña, hicieron todo y empezaron a hacer sus danzas y empezaron a gritar. Y dicen que Elías estaba por ahí y les decía, grítenle más recio porque a lo mejor está dormido. Eso usted lo puede leer en el capítulo 17, ahí todos esos capítulos del libro de Reyes. Y dice que le decía, grítenle más fuerte porque a lo mejor salió o a lo mejor están meditando. Entonces Elías sabía que nada iba a pasar. Y dice que esa gente se empezó a cortar, que se empezó esa gente a hacer cosas que hasta dice que empezó a chorrear la sangre en ellos y empezaron a gritar y empezaron a hacer sus cosas, pero nada pasaba porque a los dioses que ellos servían eran dioses muertos, eran dioses que no tenían nada, o sea, no podían hacer nada. Y eso, hermano, cuando yo lo estaba estudiando y yo estaba diciendo, qué tremendo es, porque hay mucha gente que grita y hace y quiere que las cosas sucedan y no van a suceder. Solamente van a suceder cuando tú le clames al Dios vivo y cuando tú confíes en el Dios vivo, en el Dios que todo lo puede hacer, porque no te va a importar que te cortes tu cuerpo, que te pongas a gritar, pero si tú le estás hablando a un Dios muerto, nada vas a lograr, porque eso le pasó a ellos. No lograron nada. Y Elías estaba seguro que nada iba a pasar. Por eso les decía, grítenle más fuerte porque a lo mejor está dormido. Y no nomás estaba dormido, estaban muertos porque no podían hacer nada, no lo podían escuchar. Y dice que llegó la hora en que le tocaba el turno a Elías. Y dice la palabra del Señor en el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es el Dios, hermano, que usted y yo servimos. Ese es el Dios vivo, que cuando Elías se puso a clamar al Señor y le dijo, Señor, para que ahora este pueblo sepa quién es el Dios de Israel, y le dijo, tu siervo está aquí. Y ahora mismo te vas a manifestar, Señor. Cuando tú confías en el Señor, tú tienes esa autoridad para poder hablar y para poder decir y para poder hacer que las cosas sucedan. Elías tenía esa autoridad porque él sabía en quién él había creído. Gracias, él sabía Señor. En quién estaba confiando. Gracias. Y el Señor respalda cuando tú le crees. Cuando tú confías en Él, Él no te va a dejar avergonzado. Dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados jamás. Pero tienes que confiar en el Señor, no nada más andarle ahí gritando y andarte haciendo y deshaciendo y le estás clamando a un Dios muerto. No va a pasar nada. Tienes que creerle y tienes que ir con el que tiene el poder.
Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y Él es el único que puede hacer todas las cosas. Porque dice que si nosotros creemos, al que cree, todo le es posible. Y si tú estás creyendo, si tú estás confiando en el Señor, aún así veas las cosas difíciles, tú lo puedes hacer. Porque todo lo podemos en el que nos fortalece. Amén. Así es que nosotros tenemos que estar siempre creyendo y confiando en el Señor. Y Elías era un hombre que confiaba plenamente en el Señor. Y yo me estaba gozando cuando estaba mirando esta historia bonita de la palabra del Señor, porque cuando toda esa gente estaba en esa necesidad, porque no había llovido, pero no había llovido porque Dios había dado una orden. Porque a veces, hermano, el Señor te quiere llamar la atención y a veces tienen que suceder cosas para que tú te regreses y vuelvas a verlo. Y eso le había pasado a este pueblo. Se había rebelado contra Dios, y Dios, en su grande amor, empezó a hacer cosas que quizás a ellos no le parecían correctas, pero si así no hubiera sido, quién sabe qué pudo haber pasadole a ese pueblo. Entonces sí, dice que cuando Elías terminó de hacer todo eso que hizo, que dice que lo hizo por mandato tuyo, he hecho todo esto, dice en el 36. Cuando Elías terminó de hacer todo lo que hizo, de que hizo la zanja, de que restauró el altar, porque eso es algo muy importante, que cuando el altar está destruido, tampoco tú puedes ir y presentar algo al Señor. Pero Elías se tomó ese tiempo y dice que restauró el altar de Jehová. Y dice que empezó, yo me imagino a Elías acomodando la leña, yo me imagino acomodando ahí el buey, porque dice que fue un buey el que hicieron, presentaron en holocausto, y dice que hizo una zanja alrededor, y dice que aún le echaron agua. O sea, te das cuenta el tipo de confianza que tenía Elías en el Señor, que se puso a hacer todo eso. O sea, la lógica te puede decir, una leña mojada no va a encender, no va a arder tan fácilmente, porque lo podemos ver. O sea, si tú quieres hacer una fogata, tú vas a buscar la leña que esté sequita y tú le vas a poner algo ahí que pueda encenderse fácilmente. Pero no, él dijo, échenle agua, y 3 veces les dijo, llenen los cántaros y derramen el agua sobre la leña, porque él estaba confiado que el Señor podía hacer eso y más. Y dice que se consumió todo, hasta el agua de la zanja. Amén. ¿Te imaginas el tremendo milagro que sucedió ahí, hermano? Y dice que cuando miró eso todo el pueblo, dice en el 39, viendo eso todo el pueblo se postraron y dijeron, este es el Dios, este es el Dios. Se imagina, hermano, lo que usted puede provocar cuando usted no deja de confiar en el Señor. Las cosas que usted puede hacer, que los demás miren que el Señor puede hacer. Y todos nosotros estamos, hermanos, en esa obligación, porque el Señor nos ha comprado y nosotros, dice que somos la imagen del Dios invisible aquí en la tierra. Así es que nosotros tenemos esa grande responsabilidad, que donde nos paremos, que miren a alguien que tiene a un Dios poderoso, que tiene a un Dios que todo lo puede hacer. Y yo creo que Dios ha sido más que bueno, hermano, con todos nosotros. Miren nada más, con el hecho de que usted y yo estemos ahora aquí en su casa, es algo para decirle, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor, porque si no fuera por ti yo no sé dónde estuviera en estos momentos. Y eso es algo para que nosotros debemos de estar siempre preocupados, para que miren que tenemos a un Dios que todo lo puede hacer. Entonces dice, vamos a ver, bueno, no lo vamos a leer, pero dice en el capítulo 18,
en el 41 al 45 habla cuando empezó a llover. Cuando dice que Elías estaba en la cumbre del monte Carmelo, después que había hecho todo con los Baales y que el Señor había consumido todo el sacrificio. Dice que él se fue a ese lugar y dice que envió al que estaba con él, lo envió a que mirara, porque Dios le había dicho que iba a llover, y iba a llover, y llovió. Y dice que le dijo: ve a ver si se sube alguna nube del mar. Y dice que fue la primera vez el hombre y regresó y dice que le dijo: no veo nada. Y yo me imagino a Elías ahí, pues ahorita no hay nada, pero de que va a pasar, va a pasar. Y dice que lo envió otra vez y regresó y no veo nada. Dice que hasta la 7ª vez, ya había ido 7 veces este hombre a mirar si había una señal de lluvia. Y dice que regresó y le dijo: solamente veo una nube del tamaño de una mano de un hombre. Y le dijo: ve y dile acá que va a llover y que se apresure, porque si no, no va a poder irse, porque el agua lo va a atajar, dice la palabra, lo va a detener o no va a poder, porque dice que fue una lluvia tremenda, tremenda, porque el Señor había prometido que iba a llover y llovió. Y yo me imagino cuando llegó el hombre y le dijo: solamente veo una nubecita. ¿Te imaginas lo que es una palma de una mano? Pues es algo chiquitito, ¿no? Que apenas yo creo que lo pudo ver. Pero cuando tú confías en Dios, aun cuando tú miras las cosas pequeñas, ten la seguridad que vas a ver algo grande. Amén. Porque el Señor cuando hace las cosas, las hace grandes. Él no anda haciendo poquitas cosas, no. Dice que Él te va a bendecir hasta que sobre y abunde. Ese es el Dios de Elías y ese es el Dios al que nosotros servimos ahora. El Señor es digno de darle la gloria, el Señor es digno de darle la honra, porque Él es fiel y seguirá siendo fiel con los que confían en Él. Porque dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así es que si usted confía en el Señor, usted siempre va a estar bien plantado. Gloria a Dios, Pero aleluya. tiene que confiar en el Señor para ver de esa cosa quizás que ahorita usted la vea chiquitita. El Señor lo va a hacer mirar grande. Solamente no deje de confiar en el Señor, porque si empieza a dejar de confiar en el Señor y empieza a apoyarse en su propia prudencia, cosas terribles le van a pasar. Amén, así Y es. se lo puedo asegurar, porque Elías era un hombre tremendo, y todo lo que dice aquí su palabra, lo que ya leímos, todo lo que hizo, que oró para que la harina no cesara y el aceite, que resucitó por la oración de él el niño, que destruyó a todos los Baales y que hizo que el holocausto se consumiera y aún el agua. Ese hombre llegó un momento que desvió su confianza del Señor. Y es tremendo ver, hermano, porque como ya le dije, los humanos estamos expuestos a eso, a tener altos y bajos. Pero si esta palabra está ahí escrita, es para enseñarnos a nosotros. Porque dice que el Señor nos ha llamado para que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y usted va a ver la victoria solamente cuando está confiando en el Señor. El Señor no murió en la cruz del Calvario para que usted viviera una vida derrotada, no. Él murió en la cruz del Calvario para darle vida y para darle vida en abundancia. Para eso vino el Señor. Entonces, es tremendo cuando usted deja de confiar en el Señor, porque está en usted y está en mí como queremos estar. Si en victoria, si en triunfo o en derrota. Porque
el primer punto era ese. La confianza te hace ver milagros y obtener victorias. Pero cuando dejas de confiar en el Señor, el dejar de confiar en el Señor trae sus consecuencias. Y una de ellas es te atemoriza, y otra de ellas es te vuelves, está fuerte la palabra, voy a decir otra, huyes, y otra es te deprimes. Cuando dejas de confiar en el Señor, viene todo eso, porque eso le pasó al profeta Elías. Amén, así es. Al gran profeta Elías le pasó eso. Y yo creo que ya todos sabemos la historia de cuando, después que él hizo todo eso, y acá llegó con su mujer y le dijo todo lo que había hecho Elías. Eso usted lo puede ver en primer libro de Reyes, en el 19:1 en adelante. Usted puede ver eso ahí. Y vamos a leerlo, mire, para que no diga usted de que yo le estoy hablando quién sabe de qué. Le voy a pedir por favor a alguien que me lea el 19 del 1 al 4, por favor, pastor. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Se da cuenta, hermano? Después de mirar a aquel hombre que hacía y que hasta se reía de los que andaban ahí queriendo que cayera fuego del cielo, se da cuenta en la condición que cayó, porque se dejó amedrentar por una mujer. Y dice que tuvo miedo y por eso se fue. Dice que tuvo miedo y se fue por el desierto. Y dice que dijo: me voy a ir para salvar mi vida. Se olvidó que el que podía salvar su vida y el que ya lo había salvado de muchas ocasiones, se olvidó quién era el que lo podía salvar. Y dice que se fue y huyó y se fue al desierto, y dice que allá estaba abajo de un enebro deseando morirse. Se da cuenta, el hombre que había matado a muchos Baales, que se había enfrentado con toda esa gente y que había visto caer la gloria de Dios, que sus ojos lo pudieron ver, que había visto ver nacer otra vez la vida en aquel niño, había visto fluir esa harina en esa tinaja. Ahora estaba en esa condición. ¿Solo por qué? Porque su confianza dejó de tenerla en el Señor. Amén, así es. Pero si usted lo mira en esa condición, dice que estaba deseando morirse y le dijo: basta ya, Jehová, porque así nos pasa. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en que nosotros podemos hacer cosas para nosotros, empezamos a caer en esa situación y nos empieza a ir muy mal, porque empezamos a retirarnos. Dice que se fue y en un lugar dejó a su criado y él se fue solo. Cuando tú empiezas a no confiar en el Señor, te empiezas a aislar, te empiezas a quedar solo y te empiezas a deprimir y empiezas a renegar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Mejor ya ni debería de estar en este mundo. Yo no sé por qué vine a sufrir y me pasa esto y me pasa lo otro. Cuando Dios ya te ha demostrado de lo que es capaz,
de hacer ante tus ojos. Sí, amén. Y cuando ya lo has visto, empiezas a dudar y empiezas a verte en esa situación. Y es muy triste, pero depende de nosotros cómo queremos estar. Y amén. Si confiando en el Señor siempre o metidos en una terrible depresión que solamente queremos culpar a los otros, a los demás y aún renegar hasta de Dios. Ya basta, Jehová, le dijo Elías, ya quítame la vida. Qué tremendo es llegar a ese punto, hermano. Dios no te ha llamado para que tú llegues a ese punto. Como ya te dije, Él te ha llamado para llevarte de gloria en gloria. Amén. Y de Así victoria es. en victoria. Para eso Él murió en la cruz del Calvario, para darte la vida que tú te mereces. Para darte la vida que tú puedas vivirla de la mejor manera. Gloria a Dios. No merecíamos que el Señor muriera por nosotros, pero Él lo hizo por amor. Y así es que nosotros tenemos esa grande bendición. Solamente tenemos que confiar en Él siempre y no dejar en ningún momento de confiar en Él. ¿Usted qué cree, hermano, que el Señor no podía librar a Elías de Jezabel? Claro que sí. Si ya lo había librado de muchas cosas, pero ¿qué pasó? Dejó de confiar y se fue y dijo, pues por mi propio mérito yo voy y me escondo y a ver qué pasa. Pero se da cuenta cuando uno deja de confiar en el Señor, hace cosas feas que tú crees que están bien, pero no. Se fue a meter al desierto. ¿Qué hay en un desierto, hermano? Nada, pura sequedad, pura nada, calor, o sea, algo terrible. Y allá se fue Elías. Pero Dios es tan bueno y dice que para siempre es su misericordia, y eso es lo precioso de nuestro Señor, que aun cuando Elías estaba en esa condición, dice que fue el Señor y fue un ángel, y dice que lo tocó y le dijo, levántate, Elías, come y bebe. Y eso usted lo puede ver ahí en el 19:5 y en el 6. Dice que le dio de comer una torta. ¿Se imagina lo maravilloso que es el Señor, hermano? Que aún cuando nosotros le hemos fallado, que aún cuando nosotros hemos quitado nuestra confianza de Él, y Él te está mirando ahí, que te estás muriendo y que te está deseando morir, Él todavía en su misericordia va y te dice, come, hijo, levántate. Y otra vez le volvió a decir lo mismo. En el 7. Porque dice que la primera vez que el ángel fue y lo tocó, sí se levantó y sí comió y sí bebió, pero dice que se volvió a dormir. Y a veces nos ha pasado así, que nos hemos cansado, o que te has cansado y has estado ahí al borde de la muerte. Y a veces nosotros hemos visto esas situaciones en hermanos, en personas, y ¿qué hemos dicho a veces? Pues está así porque quiere, hay que pagar las consecuencias. No es así, hermano. Dios no es así. Él aún cuando te mira que estás ahí queriéndote morir, Él manda a su ángel y te da de comer y te dice, levántate. Usted refleje que tiene a Dios en su vida, y cuando vea a un varón de Dios o a una mujer de Dios en una condición, llévele de comer, llévele de beber, déjese usar por el Señor. Amén. No deje que el espíritu de Jezabel venga y lo envuelva, y que solamente haya ese odio y esas ganas de mirar muerto a alguien. No, haga lo que el Señor hace,
porque el Señor a eso a usted lo ha mandado. Amén, así Y es. amén, así es. Porque no podemos andar por ahí creyendo que somos los invencibles, que nunca nos va a pasar algo. No, le pasó a Elías, Amén, así es. al gran profeta de Dios. Te puede pasar en cualquier momento, pero solamente ten presente que si ya te ha pasado, o quizá yo no sé cuál sea la situación de ahorita que estés viviendo, solamente te puedo decir que el Señor está ahí para enviar a su ángel Y amén, y así para es. decirte: levántate, come. Y dice que fue la primera vez y Elías comió y bebió y se volvió a dormir, pero fue la segunda vez y le dijo: levántate otra vez, levántate, porque el Señor no se cansa de decirte: levántate, come, porque largo camino te espera. Y amén, así Esta es. carrera no es de 100 metros que ya llegaste a la meta y ya, no, esto es hasta que el Señor venga. Sí, amén, amén. Y en este caminar te vas a encontrar con muchas dificultades y con muchas situaciones, pero recuerda que tienes al grande, que tienes al Señor, que te va a decir en cualquier momento, en cualquier situación: levántate. Y dice que Elías se volvió a levantar y se fortaleció con esa comida y se fue. Y el Señor tenía algo más para Elías. Después de ahí dice que se fue a ungir a unas personas. Dios necesita personas que se levanten, que quizás en algún momento han estado ahí queriéndose morir por cosas que han pasado en su vida o porque han dejado de confiar en el Señor, pero que eso no te deje ahí. Que eso sea el punto para que tú te vuelvas a levantar y con Amén. más fuerzas, fortalecido, así como dice la palabra, que Elías se fortaleció y vámonos otra vez hacia adelante. Aleluya. Eso es lo que Amén. quiere el Señor de cada uno de nosotros. Que si en algún momento nos hemos deprimido, que si en algún momento por algo que nos mandaron a decir o que nos dijeron, hemos perdido la confianza en el Señor, es tiempo de recuperarla. Es tiempo de decir: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú puedes hacer. Yo sé que tú puedes hacer que yo mire nuevamente lo que había dejado de ver. Porque el Señor siempre está ahí. Porque Él no está muerto. Porque Él está vivo. Y Él es el Todopoderoso. Amén, gracias a Dios. Aleluya. Elías se dejó amedrentar por lo que le mandó a decir esta mujer. A veces así nos pasa a nosotros, hermano, porque escuchamos dimes y diretes de por ahí, y o que alguien es usado por Satanás y va y te dice cosas, y tú empiezas a dejar de creer en el Señor, empiezas a dejar de confiar y empiezas a meterte en una depresión terrible que después estás ahí sufriendo porque tú así lo has querido. Pero el Señor no te quiere ver así. El Señor te quiere ver de pie, fortalecido. Le voy a pedir al grupo que pase, por favor. Porque el Señor dice que largo camino te espera. Dice